Vamos a hablar de la zona neutra ahora, ¿ya? Entonces, antes de esto habíamos hablado de los sistemas de control motor, cuáles eran los órganos proprioceptivos del control motor, que eran el uso neuromuscular, los órganos tendinosos de Golgi, los receptores capsulares, donde teníamos las terminales nerviosas libres, los corpúsculos de Pacini y los corpúsculos de Ruffini, ¿sí? También hablamos de los reflejos que controlaban el comportamiento del sistema musculoesquelético, donde teníamos el reflejo miotático inverso, el reflejo de retirada, ¿sí? Básicamente esos tres vimos, ¿sí? Y las interacciones que existían entre ellos. Y además el comportamiento neuromecánico, donde analizamos el concepto de Panjabi, que tenía estos tres subsistemas, que era el subsistema activo, el subsistema pasivo y el subsistema neural. Recordar que desde el punto de vista de la investigación de Panjabi, él determinó que el 80% de la estabilidad, por lo menos a nivel de la columna, estaba determinada por el sistema activo, ¿ya? Y que existían interconexiones entre todos estos sistemas. Eso es como un resumen para empezar a hablar de lo que vamos a ver ahora, que es el concepto de zona neutra, que también está enfocado en, digamos, explicar un poco la estabilidad articular, los conceptos de mecánica articular, y es un concepto que también acudió Panjabi. O sea, esto es de Panjabi. Panjabi es el autor, se llama Mahonor Panjabi, que es el autor que nos habló de el subsistema activo, pasivo neural, los subsistemas de transducción neural que se llaman, que es lo mismo, y también tiene asociado el concepto de zona neutra. El concepto de zona neutra está graficado en estas imágenes que vemos acá. En sus papers, Panjabi define la zona neutra principalmente estudiando la columna vertebral. Y en la columna vertebral fue capaz de identificar una zona dentro del rango articular en la cual existe una mínima resistencia al movimiento. Esa es la definición de zona neutra, ¿ya? O sea, la zona neutra es la zona del rango articular en la cual existe menor resistencia al movimiento articular y por lo tanto cuando se genera el movimiento existe menor carga sobre el sistema y obviamente también va a haber un bajo nivel de tensión cápsulo-ligamentosa. Eso tomando en cuenta que el rango, el ROM, inicia desde la zona neutra, ¿ya? Es similar a la posición anatómica, pero recuerden que la zona neutra puede ser dependiente de cada persona, o sea, todas las personas tienen una zona neutra que es particular a ellos. Entonces, de esta forma, Panjabi hizo un gráfico en el cual él coloca acá, en el eje Y, en el eje vertical, el rango de movimiento, ¿ya? Perdón, en el eje X va el rango de movimiento, el ROM, ¿ya? Eso quiere decir que si yo me muevo hacia la izquierda, me estoy moviendo en este caso en extensión, y si me muevo hacia la derecha, me muevo en flexión. Eso es lo que está tratando de identificar, ¿ya? Mientras más me alejo de la zona neutra, lo que va a ocurrir es que voy a, en teoría, moverme más hacia la flexión. Lo que vamos a tener en el eje Y va a ser la carga, ¿ya? La tensión que se genera a nivel articular. Entonces, mientras más me alejo de la zona neutra, me voy encontrando que la carga va aumentando. En este caso acá no es que la carga disminuya, esto está como invertido, o sea, este eje es positivo hacia acá y es positivo hacia acá. O sea, si yo me voy hacia la extensión, parto de la zona neutra, no hay carga. Y esta línea empieza a alejarse del punto cero, es porque aumenta la carga en extensión. Y en este caso lo ocurre lo mismo. Me alejo de la zona neutra, voy hacia flexión y aumenta la carga en flexión. Eso quiere decir que los tejidos se empiezan a poner más, digamos, más tensos y empieza a haber una resistencia al movimiento. Pero en la zona neutra, que es lo que aparece graficado acá, la zona neutra es donde existe una menor carga y existe menor resistencia al movimiento. O sea, que si yo me quiero mover desde este rango, desde aquí hasta acá, me tengo que enfrentar a toda esa resistencia, que es mucho mayor que si me enfrento a una resistencia desde acá hasta acá, donde la resistencia, que es la distancia que existe entre el eje, es más pequeña. ¿Alcanzan a percibir eso, no es cierto? O sea, la línea aquí sube poco, entonces quiere decir que si esta línea está más lejos del eje, hay menos resistencia, o sea, más resistencia. Aquí hay poquita resistencia porque no se aleja mucho del eje. En cambio acá, esto es más vertical. Viene siendo técnicamente lo mismo que el stiffness. ¿Se acuerdan del stiffness? La relación entre el estrés y la deformación. Exactamente el mismo comportamiento. Mientras más vertical es, la pendiente
mayor es la rigidez a nivel articular. O sea, más duro para poder moverse, más rígido, ese es el concepto, ¿ya? Entonces, a partir de eso, tenemos un ROM. Aquí lo que se hizo fue invertir la curva. En el fondo, en vez de que la extensión va hacia abajo, la extensión acá va hacia arriba. Y se forma una especie de plato, ¿ya? O una fuente. Entonces, ¿qué es lo que dice Panjabi? Panjabi dice que el movimiento ocurre tal cual como ocurre con una pelotita que está dentro de una fuente o de un plato. En la parte del fondo del plato, a la pelotita le va a resultar muy fácil moverse, se va a mover en esa parte con mucha facilidad. Pero para que pueda moverse hacia acá, le va a costar más, ¿no es cierto? O sea, va a tener que hacer que el plato se mueva o que la pelotita tenga más fuerza para poder subir esa pendiente hacia arriba. Por lo tanto, va a ser más difícil que se mueva la pelota. En otras palabras, que el movimiento en esta zona de acá va a ser más difícil que en esta zona de acá. ¿Sí? Si yo paso el rango, en este caso de la fuente, la pelotita se sale hacia afuera, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que tendríamos acá? ¿Qué pasa si yo llego a este rango aquí, línea en la curva estrés de formación, y me paso de aquí más allá todavía? ¿Qué sucede? Se rompe. Se rompe. Supera el límite anatómico. ¿Ya? O sea, acuérdense que la curva estrés de formación tenía zona elástica, zona plástica, y después de la zona plástica venía el punto de fallo. Se rompía. Entonces, básicamente eso. Si tú te pasas de este rango de movimiento, generas daño. Hay lesión. Se rompe, ¿entiendes? Por lo tanto, es importante tomar en cuenta varias cosas. Primero, ¿cuál es la forma de este gráfico? Y segundo, considerar que en esta parte de acá, desde el punto de vista conceptual, siempre va a ser más fácil que ocurra el movimiento y que el movimiento inicie. ¿Sí? Cuando llegamos a estos puntos acá, el movimiento va a ser más difícil que se genere. Lo vamos a tratar de llevar a un concepto, ¿ya? Aquí tenemos dos situaciones particulares. En esta es más parecido a un plato que a una fuente, y esto es más parecido a una copa, ¿no es cierto? De hecho, aquí está el gráfico y esto está hecho como una copa. Entonces, ¿qué es lo que trata de mostrar esto? Primero, que si esto se comporta como un plato, vamos a tener que el movimiento de la pelotita acá adentro va a ser más fácil. Se va a mover con poco esfuerzo, ¿no es cierto?, desde un lado hacia el otro. Y en el caso de la copa, probablemente va a moverse siempre en esta parte del medio, pero le va a costar mucho moverse hacia los lados. De hecho, si yo comparo esto con esto, automáticamente yo debería deducir que el rango de movimiento de esta articulación es menor que el rango de articulación que esta. O sea, esta tiene más rango que esta porque el gráfico en este lado, en este sentido, es mayor a ese. Este ROM es más corto que este ROM de acá. Traducirlo como a un ser vivo, por decir así, esto vendría siendo un hiperlaxo y esto vendría siendo una persona relativamente rígida, que tiene poco rango de movimiento. ¿Se entiende, no? O sea, esta persona tiene menos rango de movimiento y esta persona tiene mucho rango de movimiento. Puede ser una persona más o menos hiperlaxa o con flexibilidad. ¿Se entiende? Eso es lo primero. Estamos observando cuánto hay de rango. Segundo, qué tan profunda es la copa. La profundidad de la copa en este caso me dice cuánto es la resistencia y la carga, el estrés que se tiene que generar para que ocurra movimiento. ¿Sí? ¿Cuál tiene mayor profundidad? La copa, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir eso, que si yo me quiero mover de este punto del ROM a este punto del ROM acá, voy a necesitar mayor estrés, mayor carga. O sea, el esfuerzo para llegar a ese rango de movimiento va a ser mayor. ¿Sí? Ahí, como les mencionaba recién, este caso vendría siendo el de una persona relativamente rígida. Puede ser, por ejemplo, una persona añosa con un poco de artrosis, ¿ya? O una persona que es más rígida, un poco más tiesa. ¿Sí? Segunda cosa que podemos deducir de esto, la zona neutra, ¿cómo es acá versus acá? Más pequeña, ¿no es cierto? Entonces, la zona neutra es pequeñita. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tender siempre a estar en esa posición, que es la posición neutra, que es la posición de partida, pero le va a costar mucho salir automáticamente de la zona neutra. O sea, me salgo de la zona neutra y automáticamente empieza a haber carga. Porque para poder moverme fuera de la zona neutra necesito carga en este caso.
O sea, automáticamente va a empezar a existir carga, se genera tensión. Por lo tanto, a esa persona le va a costar mucho salir de la zona neutra y le va a costar empezar a moverse, y cuando se mueva va a necesitar mucho esfuerzo para poder generar movimiento. Ese es como el concepto que ocurre acá. En cambio, en esta zona de acá tenemos una zona neutra que es amplia, ¿sí? Por lo tanto, no le va a costar empezar a moverse, y una vez de que se empieza a mover, va a tener gran cantidad de rango en el cual puede moverse sin carga, ¿sí? Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de la posibilidad de que uno de los dos se lesione, ¿ya? Para que éste se lesione, tiene que haber poco rango o mucho rango en la copa. ¿Quién dice mucho? Levante la mano. Mucho rango. ¿Quién dice mucho rango? ¿Sí? ¿Quién dice poco rango? ¿Quién dice poco rango? ¿Quién dice poco rango? ¿Ya? El número de indecisos supera con creces a los que toman decisiones acá. ¿Ya? Les digo automáticamente que si no toman o no se acostumbran a tomar decisiones, probablemente les va a empezar a ir mal en la vida. No pueden quedarse ahí entre medio, que yo no... Quedar bien con uno y con lo otro al mismo tiempo, eso no existe. Tienen que quemarse con algo, ¿ya? Obviamente, acá lo que estamos viendo es un ROM menor en términos generales. Entonces, si el rango es menor acá, yo midiera esto, podría decir, no sé, son 5 centímetros. Si yo me paso de los 5 centímetros, esta articulación se rompe. Porque es lo que estoy viendo en el gráfico ROM. O sea, más de 5 centímetros de movimiento, te voy a pasar al límite de ruptura. En cambio acá, si me muevo 5 centímetros, con suerte voy a estar saliendo de la zona neutra. Entonces, ¿cuál necesita menos rango para romperse? Esta acá. ¿Sí? Ahora, el tema y la diferencia es que en esta, a pesar de que se va a generar una lesión con menos rango, para poder generar ese rango voy a necesitar mayor carga. O sea, necesito mucha más carga en esta para generar un ROM, ¿no es cierto?, que pueda salir de los límites fisiológicos o anatómicos. Entonces, esta articulación se va a lesionar con poco rango articular, pero con mucha carga. Y en este caso, vamos a tener una situación contraria. Acá no voy a necesitar un esfuerzo grande o una gran carga para generar el daño, pero sí voy a necesitar mucho rango articular para que se genere el daño. ¿Sí? O sea, puedo moverme 20 grados, 30 grados, 40 grados en un sentido o en otro, sin problema, y no se va a generar daño porque voy a estar dentro del rango fisiológico todavía. El problema es que si me paso de carga, puedo generar daño de esta articulación. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si ustedes van a realizar algún día una movilización articular, por ejemplo, en una persona que es más o menos hiperlaxa, lo más probable es que no necesiten fuerza para hacerlo y van a tener mucho rango de movimiento para poder moverse. Pero si ustedes aplican mucha fuerza o el rango es demasiado alto, probablemente le pueden generar un daño. Lo mismo pasa con esa persona si es que está haciendo un ejercicio. Es más fácil, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, el hombro pueda moverlo mucho y lo estire y no tenga ningún problema, ¿no es cierto? Pero si generan una carga demasiado alta, también le pueden generar un daño por exceso de carga, pero el rango va a ser alto. En cambio, en este caso, con un pequeño rango, le van a generar daño. O sea, tú quieres ganar unos pocos grados de movimiento, si te pasas de la fuerza, con poco rango va a generar daño porque va a superarse el límite articular. Del punto de vista funcional, la zona neutra por lo general debería tender además a ser una zona libre de dolor. Debería, digo debería porque no siempre es así, pero debería. Eso básicamente porque como en esta zona no hay carga y no hay dificultad para que se inicie el movimiento, como no hay carga, no debería doler. O sea, en el fondo no está sometido a estrés la articulación, no hay carga a nivel articular, no debería doler. Entonces la zona neutra debería estar siempre o casi siempre dentro del rango de, digamos, libre de dolor, dentro del rango libre de dolor. Eso es lo normal, ¿ya? Ahora, obviamente se pueden ver algunas modificaciones en ese comportamiento y pueden haber pacientes en los cuales la zona neutra se expanda y la zona libre de dolor sea menor a la zona neutra. Y lo importante en general es que nosotros encontremos que podamos determinar si la zona neutra es dolorosa o si pasando a la zona neutra hay dolor. O digamos, o antes de la zona neutra es dolorosa.
Si el dolor ocurre antes de la zona neutra, lo más probable es que sea una lesión la cual no requiere carga. Eso es muy raro. Porque la articulación, ¿qué es lo que va, o cuándo va a doler? Cuando tenga carga, por lo general. Eso es como lo habitual. ¿Ya? También nos dice desde el punto de vista de la rehabilitación qué es lo que deberíamos nosotros tratar de lograr con nuestros pacientes. O sea, si tu paciente le duele, ¿cuál sería el rango de no dolor? Lo lógico sería la zona neutra, ¿no es cierto? Para que no genere carga, ya yo no quiero que este paciente genere carga, ¿qué tengo que hacer? Que se mueva dentro de su zona neutra, o más o menos dentro de su zona neutra. ¿Sí? Porque pasado la zona neutra empieza a generar carga, entonces ya es posible que haya dolor si es que la carga genera dolor. Si el dolor ocurre antes de la zona neutra, hay que pensar que hay un problema dentro de la articulación, hay algo que está inflamado, algo que duele, ¿no es cierto? Por una causa que no es lo habitual desde el punto de vista estructural. ¿Sí? Bueno, y las articulaciones también podemos hacer un diagrama de movimiento explicando más o menos cómo son los movimientos fisiológicos y los movimientos no fisiológicos de la articulación. Aquí tenemos los ejes, el eje Y, el eje Z y el eje X. Vamos a denominar los movimientos en los cuales la articulación tiende a la separación como movimientos de tracción o distracción. Entonces, si tú tomas una articulación y la separas, tracción o distracción. Si la llevas hacia el mismo eje de la articulación, se denomina compresión. Cuando la articulación se mueve en un plano paralelo a la superficie cóncava, vamos a denominar ese movimiento deslizamiento o glide. ¿Ya? La denominación en inglés es glide. ¿Sí? Y el glide se describe en términos de la posición anatómica. ¿Qué quiere decir eso? Que si la articulación se mueve hacia anterior, el glide va a ser glide hacia anterior, pero respecto a la posición anatómica, glide anterior. Si se mueve hacia el lado va a ser glide lateral, si se mueve hacia el medio, glide medial, si se mueve hacia atrás, glide posterior. ¿Ya? Y de esa forma también uno hace las denominaciones en base a la combinación de los movimientos de glide. Por ejemplo, en el caso del hombro, la articulación glenohumeral es la superficie, digamos, la superficie cóncava sobre convexo, es la escápula, en este caso la glenoide sobre el húmero. ¿Ya? El húmero es convexo, la glenoide es cóncava. Tomamos en cuenta la superficie cóncava y si se mueve el húmero sobre la glenoides, cuando el húmero se mueve hacia atrás, hacia posterior, tendría un glide posterior. ¿Sí? Ahora, el gran tema es que la mayoría de las articulaciones no están en una superficie que es completamente posterior o anterior. Por ejemplo, en el caso de la glenoide humeral mira hacia adelante y hacia afuera. O sea, está 30 grados respecto al plano frontal. El plano frontal, 30 grados hacia el frente. Entonces la articulación queda así, mirando hacia allá. No queda así, queda así, mirando hacia adelante y hacia afuera. Entonces al quedar mirando hacia adelante y hacia afuera queda en diagonal. Por lo tanto, ¿podría moverse el húmero hacia posterior de forma pura? No. Cuando se mueva hacia posterior, tendría que hacerlo hacia posterior y lateral. Y cuando se mueva hacia anterior, tendría que hacerlo hacia anterior y medial, pensando que es el hombro derecho. ¿Se entiende, no? Entonces, nosotros denominamos los glide en base al desplazamiento, en base a la posición anatómica y a la posición de referencia para la articulación que está ahí mencionada. Entonces van a haber casos en los cuales eso no se va a poder dar. En este caso, la distracción, ¿en qué eje tendría que ocurrir para que exista distracción a nivel del eje del húmero? Está así, mirando hacia allá. Entonces, esto es lateral, esto es posterior, esto es anterior y esto es medial. Para que ocurra una distracción en el húmero, tendría que ser una dirección antero-lateral. ¿Se entiende, no? O sea, yo tendría que tomar el húmero hacia adelante y hacia afuera, no solamente hacia afuera. ¿Queda claro, no? Básicamente eso ocurre porque la denominación se hace en base a la superficie cóncava. ¿Ya? La superficie cóncava se llama también plano de trazamiento. Trazamos una línea ahí,
Decimos, mira, este es el eje, o de aquí parten los ejes, desde la superficie cóncava, ¿ya? Y también a través del eje de la articulación vamos a tener el movimiento de rotación. Entonces, por ejemplo, en el caso de la rodilla, un poquito más fácil. La rodilla no tiene esa particularidad de estar en diagonal directamente, sino que está plano. La superficie cóncava en este caso son los platillos tibiales. Cuando la tibia se mueve hacia adelante, hablamos de glide anterior o deslizamiento anterior. Si se distrae en sentido caudal, es una distracción, ¿no es cierto? Y en base a eso vamos a tener los movimientos de traslación lateral, traslación medial y traslación posterior, ¿ya? Que son los mismos que ocurren en la artrocinemática. Y a nivel articular vamos a tener un coeficiente de fricción un poquito mayor cuando la articulación tenga artrosis o tenga desgaste articular. Vamos a notar que la superficie pierde la capacidad de realizar un rodar y deslizar de forma sincrónica. Lo normal es que las articulaciones rueden y deslicen al mismo tiempo, pero eso tiene que ocurrir bajo cierta condición. La condición principal es que la superficie sea lisa y que sea resistente a la carga, ¿no es cierto? Es como el hielo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurría con el hielo? Si tú tratas de moverte hacia adelante, te terminas moviendo hacia atrás porque patina. Si la superficie se comporta de forma rugosa y no tiene esa digamos, propiedad mecánica, lo que va a ocurrir es que va a rodar a veces y va a deslizar otras veces. Entonces, esta imagen que vemos acá, la línea ploma, está mostrando el comportamiento del rodar y el deslizar cuando la articulación está afectada por un proceso degenerativo. Degenerativo vendría siendo artrosis, ¿sí? Desgaste, artrosis, lo que quieran llamar. Entonces, eso va a generar que el rodar y deslizar se hagan de forma sincrónica, porque la superficie ya no sirve para patinar, por decir así, y de esa manera también va a aumentar el coeficiente de fricción y el daño dentro de la articulación. Asimismo, si nosotros midiéramos esta línea, que es la línea cuadradita, nos vamos a dar cuenta que el desplazamiento, en términos generales, que ocurre acá, es mucho mayor en esta que en esa. O sea, es mucho más corto ir de un punto directo hasta el otro punto que ir tomando cuadra por cuadra, ¿no es cierto?, en una dirección y en otra. ¿Cuál se mueve más de las dos líneas? La línea gris o ploma, ¿no es cierto? Entonces, un paciente con artrosis, para hacer un movimiento, en teoría, la articulación tiene que hacer más movimiento artrocinemático, y generar más movimiento artrocinemático va a generar también más estrés sobre la articulación y más daño. ¿Cuál es el tipo de estrés que se genera en las articulaciones principalmente al movimiento? ¿Y el que genera más daño también a nivel del cartílago? ¿Qué dijeron ahí? Cizalla. Principalmente cizalla, ¿sí? Entonces ahí tenemos lo que estábamos observando anteriormente, el coeficiente de fricción. Vamos a encontrar que en estas articulaciones hay mayor traslación y que el movimiento angular ocurre con dificultad. Entonces va a rodar un poco y después de que rueda se va a deslizar, y al deslizar va a generar, ¿no es cierto?, un componente de tracción mayor. Esto no lo vamos a hablar ahora, esto sí. Los gráficos anteriores no me interesan por el momento, pero este sí me interesa que se lo sepan. Este es un esquema de movimiento de Rocavado, donde más o menos aparece como lo que hemos estudiado en las articulaciones hasta ahora, cerrando la idea de cuáles son todas las fases que tiene una articulación dentro de su posibilidad de movimiento. La posición de menor carga vendría siendo la posición de Lousbach, ¿sí? La posición de Lousbach puede coincidir con la posición neutra en términos de comportamiento articular. De hecho, lo lógico sería que sean más o menos parecidas, ¿ya? Aún así no son lo mismo, porque la posición neutra es la posición en la cual normalmente estamos habituados a iniciar el movimiento. La de menor carga articular, Lousbach, tiene un par de diferencias desde el punto de vista conceptual, pero podríamos decir que también tienen ciertas similitudes, sin ser lo mismo. Entonces, el movimiento parte de una situación en la cual hay menor carga. Una vez de que se genera después el rango de movimiento activo, tenemos el límite del movimiento activo, que este es nuestro rango, y ahí llegamos hasta el movimiento activo. Una vez de que el movimiento activo se termina,
que ya no puedo mover más la articulación, llego a mi tope. Después tengo el movimiento pasivo, ¿ya? Aquí no dice movimiento pasivo, pero dice límite fisiológico del movimiento. El límite fisiológico del movimiento debería venir siendo el límite del rango pasivo, ¿ya? Una vez de que tú tienes la articulación, posición de reposo más menos posición neutra, te empiezas a mover, límite del movimiento activo, ¿ya? Llegas hasta ese rango. Después de eso, puedes realizar movimientos pasivos, tienes más rango todavía. Ese espacio que hay entre el límite del rango activo y el límite del rango pasivo se denomina juego articular, que lo habíamos visto también. O sea, el juego articular viene siendo la diferencia entre el rango activo y el rango pasivo. Una vez de que llego al límite del rango pasivo, llego al límite fisiológico del movimiento. ¿Sí? O sea, eso es lo que el movimiento pasivo hasta donde me deja llegar. Después del límite del rango fisiológico tengo un pequeño espacio que se llama rango parafisiológico. Ese rango parafisiológico es porque cuando tú llegas al límite del rango pasivo, la articulación todavía tiene la posibilidad de darte cierto movimiento extra, normalmente asociado a que tienda a aumentar su rango o a cambiar su comportamiento. Por ejemplo, que la articulación sufra una descompresión o que el elemento cápsula ligamentoso se relaje y cambie su estructura interna un poco. Se puede dar, digamos, ese rango parafisiológico. El rango parafisiológico, si se supera, vamos a llegar al E15, ¿sí? Y una vez superado ese rango, que en realidad está como superpuesto entre el rango fisiológico y el límite del E15, pasamos ese límite y llegamos al límite anatómico. En el límite anatómico o se rompió algo o se disloca automáticamente. En el fondo tendríamos una luxación, una fractura o algún tejido, digamos, paraarticular que se va a romper y va a comprometer la estructura articular. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Dudas con esto? ¿No? Suficiente.